2005-2010. Muchas gracias. Bueno, esta presente ponencia la he articulado en torno a tres temas como anteriormente señalé. El crecimiento macroeconómico, o sea, la disminución de la pobreza, el desarrollo macroeconómico, el crecimiento del mercado crediticio y las poblaciones bancarias. ¿A qué voy con todo eso? Pues tomando como base los índices de crecimiento macroeconómico de la sociedad chilena desde la época de los 80, podemos ver, según los índices en general, una espiral virtuosa de liberalización del mercado en todos sus ámbitos, en el mercado laboral, en el mercado de consumo y en el mercado educacional. Esa espiral virtuosa que se ha denominado desde los medios de comunicación, desde los distintos organismos internacionales que rectores de la economía mundial, ha permitido, según ellos mismos, llegar a tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto cercano o en promedio desde esa época hasta la actualidad un 9%. Correlativo a ello, hay un correspondiente grado de disminución de los índices de la pobreza y un aumento de los ingresos per cápita de los chilenos en general. Dichas transformaciones serían claves para la comprensión externa desde la economía mundial, digamos, y de lo que se considera dentro de Latinoamérica como el milagro chileno. Una disminución, por ejemplo, desde un 45% de pobreza a un 13% actual, el aumento de los ingresos medios en un promedio bastante considerable, un aumento en los años de escolaridad, etc. Eso es lo que se considera como el milagro. Sin embargo, ¿es correlacionable este crecimiento económico con la disminución de la pobreza? ¿Existe un grado de injerencia del Estado con dicha baja en el índice? ¿Qué pasa con las personas que dejan la categoría cuantitativa de pobre, entre comillas, para pasar al siguiente quintil, o decir, en tanto como se mide los índices de pobreza? ¿Mejoraría o empeoraría la distribución de la riqueza en esta época? ¿Cómo se configura en relación a lo anterior la construcción de identidad de los sectores medios, dado que el 80% de los chilenos se considera como de clase media? ¿Existe injerencia en la apertura del mercado crediticio con lo anteriormente señalado? Bueno, este trabajo intenta dar respuesta a todas estas preguntas que anteriormente señalé. Intentará establecer una relación entre el crecimiento económico y la disminución de los índices de pobreza, evaluando si se condicen o no, agregando el factor ingresos por decil y por quintil, y para así establecer una correlación de datos en virtud del crecimiento económico y la disminución o obtención de la brecha de la desigualdad social. Además, explicaré qué sucede con las identidades de los sujetos que logran ampliar sus condiciones materiales de existencia y la importancia que tiene para ello el aumento de la oferta crediticia. Bueno, bajo lo anterior puedo responder tentativamente a modo de hipótesis que la tecnocracia como argumento de desarrollo es una gran falacia. El crecimiento macroeconómico no necesariamente genera mayores oportunidades de ascenso social, sino que requiere políticas públicas para minimizar el problema de la pobreza. A su vez puede demostrar que los ingresos reales de los grupos sociales se mantuvieron estancados e incluso se amplificaron las brechas medidas, la brecha de desigualdad medidas por el coeficiente de Gini, que es el estándar internacional de medición de la desigualdad dentro de un país. Sin embargo, aun cuando las cifras no sean tan alentadoras, se producirá dentro de los distintos grupos sociales un ascenso social relativo que se genera por el aumento en el consumo de objetos simbólicos que permitirán a los distintos estratos sociales sentir que su experiencia económica, en tanto consumidores, ha mejorado por lo que su condición materialmente objetiva ha mejorado también, lo que permite explicar la sensación de ascenso de los distintos grupos sociales. Bueno, la primera parte tiene que ver con el tema de la disminución de la pobreza. Según Tomás Mulián, en su ya clásico libro Chile actual, anatomía de un mito, la sociedad chilena actual está respaldada por el concepto ideológico del progreso material y técnico. Es decir, el proyecto neoliberal está respaldado por una ideología del progreso material y técnico. Se basa en el cientificismo político específicamente, en tanto que el progreso técnico y tecnológico ilimitado que se puede observar en el mundo contemporáneo es y será la principal fuente de prosperidad económica y de resolución de todos los conflictos sociales. O sea, todos los problemas de la gente van a ser resueltos en tanto el crecimiento económico y el desarrollo tecnológico va a llegar a las manos de todos los consumidores y de la población en general. En ese sentido, considerando que el crecimiento económico, la tecnocracia y el neoliberalismo es un elemento ideológico, pero no reconocido ideológicamente propiamente tal por sus seguidores, voy a definir el concepto de ideología. El concepto de ideología, en las palabras de Slavoj Žižek, es fundamentalmente que lo ideológico es la objetivación de las experiencias subjetivas de distintos grupos. En tanto que esos grupos se consideran que su experiencia se puede objetivar y se puede generalizar al resto de la sociedad,
ese elemento fundamental, digamos, se transformaría en un elemento ideológico. Por tanto, el neoliberalismo, ya que se ha expandido a toda la sociedad, ha, digamos, colonizado todos los elementos de las perspectivas de vida de las personas, como el trabajo, la educación, la salud, etcétera, etcétera, que se ha transformado en mercado laboral, mercado de salud, mercado educacional. El neoliberalismo, la tecnocracia y todos los elementos de crecimiento económico liberales son, por tanto, un elemento ideológico. Uno de los discursos más recurrentes, digamos, dentro de los defensores a rajatabla del sistema socioeconómico actual es la mejora material que gran parte de la sociedad chilena y especialmente la dramática disminución de la pobreza la dramática disminución de la pobreza en la sociedad actual, que podría ser del 38,6% en el año 1990 hasta el 13,1% en el año 2006. Y según ellos, esta disminución de la pobreza se ha debido única y exclusivamente al crecimiento sostenido del Producto Interno Bruto del país entre los años 86 y 97. Ahora, sin embargo, no se puede dejar de mencionar la importancia que tienen las políticas públicas, el gasto público en general en torno a la disminución de la pobreza en nuestro país. Según Patricio Meirer, un clásico de la concertación, si no hubiesen existido políticas estatales focalizadas en la disminución de la pobreza, en el año 1996 hubiésemos existido un 33,7% de pobres, es decir, casi 4 millones de personas. A diferencia de lo que hay actualmente, y como se puede observar que en ese mismo año se disminuyó 7,6%. Claro. Bueno, y si vamos observando los números, podemos observar que los distintos gobiernos de la concertación, haciéndolo generalmente, hubo una clara disminución de la pobreza, en donde se notó especialmente entre los años entre el 90 y el 97. Posteriormente, con la crisis asiática, hubo, digamos, un estancamiento, digamos, en la disminución de la pobreza, en tanto que muchas personas se vieron afectadas por esta crisis, especialmente, no tanto del grupo pobre, sino que de los sectores medios, el que puede tomar ahí después. ¿Qué pasó con las personas pobres que dejaron de serlo, según la cifra oficial? ¿Dónde se establecieron en la escala socioeconómica? Si lo pensamos bajo una lógica simplista, sería obvio que dejaron de ser pobres para pasar a ser de clase media, entre comillas. Ellos dejarían de ser pobres, puesto que mejoraron sus condiciones materiales de vida, aumentó su escolaridad, pudieron acceder a bienes de consumo, tales como televisores, lavadoras, equipos de música, refrigeradores, computadores, notebooks, netbooks, etcétera, etcétera. Según los parámetros de la encuesta que hacemos, ¿y cómo se mide esa encuesta? Las personas que son consideradas pobres son quienes tienen un consumo mínimo que pueden, digamos, sustentar la canasta básica de bienes. Esa canasta básica está compuesta por dos ítems fundamentales: la canasta mínima alimentaria y la canasta de bienes de consumo. La canasta mínima, digamos, si una persona gana la mitad de esa canasta mínima, la persona que no es capaz de cubrir la canasta alimentaria mensual es considerada indigente. Quien puede cubrir la canasta básica se consideraría pobre. Por ejemplo, ahí se puede observar, digamos, sobre cuál es la línea de la pobreza desde el 87 hasta actualmente. Si consideramos desde el año 2006, una persona que ya no sería pobre tendría un ingreso per cápita superior a 30.000 pesos. 30.000 pesos. Lo que, si consideramos, sería un poco ilógico, considerando la escalada de precios en el país y distintos otros elementos de mediciones cuantitativos de la realidad social. Por eso mismo, estos parámetros serían aplicables a la realidad. Esta forma de cuantificación de la pobreza, una forma adecuada para considerar a quién es y no es pobre, según mi perspectiva, no. Siguiendo el análisis que se aplica para considerar a alguien como pobre y no pobre, existe un apartado en la encuesta CACEM que incluye la cantidad de bienes o tipo de bienes que caracterizan socioeconómicamente a las personas. En la medida en que una persona tenga uno más de esos bienes, se dejará de considerar como pobre. O sea, si una persona es poseedora de un DVD, no se la va a considerar como pobre dentro de esa misma visión. La segunda parte de esta ponencia tiene que ver con el desarrollo macroeconómico en general y la transformación tecnocrática del Estado. Uno de los grandes cambios respecto a la economía dirigida por el Estado, que mi compañero, digamos, trató sucintamente en relación a los distintos autores de la economía popular, es que en el modelo neoliberal existe una forma de relacionarse con el mercado de una perspectiva obviamente librecambista, pero no solamente es